Puedes comenzar, por favor. Buenas noches, mi nombre es David Gómez Vargas y yo les voy a presentar el paper Abnormal Moral Reasoning in Complete and Partial Colostomy Patients. Trata sobre personas a las cuales se les ha hecho la cirugía del cuerpo calloso de forma total o parcial, sufren de epilepsia y el tratamiento, las medicinas no les funcionan. Entonces, una situación más extrema que es hacer la cirugía y extraerles, ¿verdad?, esa parte. Y lo que el paper quiere hacer es comprobar cómo estas personas, estos pacientes, funcionan en situaciones donde tienen que aplicar la moral. El cuerpo calloso es una parte del cerebro que comunica el hemisferio izquierdo con el hemisferio derecho. Entonces, eh, ¿verdad? Lo que se quiere ver es si al haber esa desconexión, ellos pueden eh, descifrar o responder correctamente ante ciertos escenarios. Y la agenda que vamos a tener, vamos a hablar un poco de los autores, los objetivos, el trabajo previo, la metodología que se siguió en el experimento, los materiales y el procedimiento realizado, los resultados, conclusiones y luego un pequeño análisis de mi parte del experimento. Y los autores, tenemos 8 autores, varios de la Universidad de California, otros de una universidad en Italia. Y bueno, Michael B. Miller es un experto en percepción y neurociencia cognitiva. Walter Sinont es un profesor de ética. Danielle King es una investigadora centrada en el ser humano. Lian Young, bueno, ella es del MIT y pertenece al de ciencias cognitivas. Y bueno, ella es una autora que se referencia mucho también en el paper como trabajo previo. Entonces es alguien que ha venido trabajando en esta área durante varios años. También se especializa en poblaciones de pacientes con déficit cerebrales. Tenemos estos 3 autores italianos. Esto es debido a que varios de los pacientes utilizados en este estudio, bueno, que participaron en el estudio, eran de Italia. Entonces, bueno, me imagino ahí, por eso es que está esta colaboración. Y Michael Gazzaniga, que es un experto en la terapia del cerebro y de cómo se conectan los dos hemisferios. El objetivo del paper es que se quiere comprobar la hipótesis de que los pacientes con hemisferios desconectados emiten juicios morales anormales ante ciertos escenarios de daños accidentales. Y el trabajo previo, como mencioné, son 2 papers de parte de Young, 2 papers de parte de Young con otros autores. Aquí se establecen 2 aspectos importantes. Lo primero es que la neuroimagen funcional reciente indica que los procesos para atribuir creencias están ubicados en la unión parietal temporal derecha, o sea, están ubicados solo en un hemisferio del cerebro. Y lo otro es que se han hecho estudios previos que muestran que sujetos normales, o sea, personas, ningún problema cerebral, no se les ha hecho cirugía ni nada, eh, suelen basar sus creencias, suelen basar sus juicios morales en las creencias, no en las acciones posteriores. Entonces, ¿verdad? Los sujetos, las personas normales basan sus juicios en las creencias. Y la metodología del experimento. Se contó con 28 participantes, todos con consentimiento informado. Se siguió el estándar ético de la Asociación Americana de Psicología. De estos 28 participantes, 6 eran pacientes, o sea, personas que se les ha hecho cirugía de extracción total del cuerpo calloso o parcial. De los 6, 3 se les hizo cirugía total y 3 se les hizo cirugía parcial.
Luego se contactó por medio de una encuesta en línea a 16 voluntarios. Estos eran estudiantes universitarios con unas edades entre 17 y 23 años y se les pagó $10 por participar en el estudio. Y luego se consiguió 6 sujetos adicionales con un nivel de educación similar a los pacientes. Entonces, la idea es como hacer match entre los pacientes y los sujetos adicionales para el estudio. Sin embargo, las edades eran muy diferentes. Los pacientes estaban entre 24 y 38 y los sujetos adicionales estaban entre 44 y 50 años. Aquí esta imagen muestra las resonancias magnéticas de los cerebros de los pacientes. Las tres de arriba muestran las extracciones totales del cuerpo calloso, que es este hueco que se ve acá, ¿verdad? Y los de abajo tienen la extracción parcial. Con los que tienen extracción parcial, también hay una hipótesis que como hay cierta parte del cuerpo calloso ahí todavía, tal vez la parte de las conexiones entre los dos hemisferios todavía está presente y ellos puede ser que respondan de manera diferente a los que se les hizo la extracción total. Los materiales y procedimientos del experimento. Primero, este experimento es un experimento de la percepción social. Entonces, es un tipo de entrevista con los participantes. Este es el caso de ejemplo. Voy a explicar cómo funciona. Primero se da un fondo. Voy a leer que este es el ejemplo. Grace y su amiga van a tomar un tour por una planta química. Cuando Grace va a una máquina de café, bueno, Grace se acerca a una máquina de café y quiere un poco de café. La amiga de ella también quiere café y quiere azúcar para endulzar el de ella. Hay un contenedor cerca de la máquina de café con un polvo que es blanco. Entonces, ¿verdad? Ese es el caso, el escenario. Y a los participantes también se les leían dos posibles futuros consecuencias del escenario. La negativa, el polvo blanco es tóxico, una sustancia que fue olvidada por un científico y si se toma, bueno, es mortal. Y un escenario que es neutral. El polvo blanco es azúcar que los científicos usan y, bueno, si le echa el café va a ser totalmente normal. Entonces, esto se leía siempre. Luego, hay dos creencias, una igual negativa y una positiva, y hay dos posibles acciones posteriores, igual negativa y positiva. De estas cuatro opciones, se escogía una creencia y una posible consecuencia. Puede ser que la creencia y la consecuencia fueran consistentes, por ejemplo, las dos negativas, o que fueran las dos positivas, bueno, neutrales, o que estuvieran cruzadas, por ejemplo, que la creencia fuera negativa y la consecuencia fuera neutral, o la creencia fuera positiva y la consecuencia fuera negativa. Entonces, por ejemplo, yo ahorita les voy a dar el ejemplo, voy a escoger la creencia negativa y la acción posterior positiva. La creencia negativa es que el contenedor está etiquetado como tóxico. Entonces Grace, el actor, cree que el polvo blanco es tóxico. Pero al final lo que sucede es que Grace agarra la sustancia, se la echa en el café, la amiga lo toma y está bien, sin ningún problema. Entonces se les da ese escenario a las personas y ellos tienen que responder si es moralmente aceptable o es moralmente la respuesta final. Entonces puede ser que respondieran, no, es moralmente aceptable, y al final Grace, la amiga se tomó el café y no le pasó nada, o que respondiera, no, es moralmente incorrecto porque la taza decía que era tóxico y ella lo puso en peligro, ¿verdad? O sea, no había respuesta incorrecta, cualquier respuesta que los participantes dijeran estaba bien. Aquí lo importante es ver qué fue lo que ellos utilizaron para su análisis. Y acá está también un cuadro con los posibles escenarios. Esto es básicamente lo que ya expliqué. Cuando
la creencia y la acción posterior es la misma, neutral y neutral es consistente, o negativa y negativa es consistente. Cuando la creencia es neutral y la acción posterior es negativa, entonces se considera como un peligro accidental, o cuando la acción posterior es neutral, es un intento fallido. Después de que los participantes respondían, se les hacían ciertas preguntas de control para ver por qué fue que pensaron así y así poder alimentar las respuestas. A algunos de los participantes, en este caso fueron a dos de los que tuvieron cirugía total y a los 6 sujetos de control con el mismo nivel académico se les hizo la prueba de Fauch-Pass también. Esta prueba es una prueba que se le suele hacer a personas con síntomas de autismo y es básicamente para ver cómo interpretan ciertas situaciones sociales. Por ejemplo, bueno, ella dice, bueno, aquí estás, él dice, estoy tan feliz de que nos vayamos de ese lugar, pienso que este es el peor café de la ciudad. Luego ya le dice, oh, bueno, él es Tom, él es el dueño del restaurante y aquí, bueno, él es Tom High. Eh, entonces, ¿verdad? Aquí lo que las personas tienen que identificar es si esto es una situación eh, como acongojante, ¿verdad? Como una situación socialmente de estrés o no, o si es totalmente normal. Estos son 21 preguntas que se le hacen. Si ellos responden que la situación está bien, se les hace 5 preguntas más de por qué piensan eso, de si lo entendieron. Y si responden que no, que es estresante, entonces se les hace 2 preguntas más, igual de control. Y para los resultados, en la parte de los escenarios, se hizo un análisis de varianza, ANOVA, y bueno, se puede observar que para los peligros accidentales, los sujetos, bueno, voy a leer primero la leyenda. Los estudiantes universitarios son los azules oscuro. Los sujetos que tienen el mismo nivel de educación son los celestes. Los pacientes con cirugía total son los rojo oscuro. Y los que tienen cirugía parcial son los rosados. Entonces acá, bueno, en este caso que es el peligro accidental, esto era cuando se les da una creencia positiva, pero la acción final, la consecuencia era negativa. Entonces aquí lo que tenemos es un gráfico que muestra el número de respuestas basado en la creencia. Entonces, aquí la creencia positiva fue totalmente ignorada y los pacientes, los que tuvieron la cirugía, respondieron con base en la salida. Y se muestra, ¿verdad? Una diferencia bastante fuerte con el resto de sujetos de control. Y mientras tanto, cuando la creencia era negativa, pero la consecuencia positiva, eh, también hay una diferencia entre los pacientes y los sujetos de control. Sin embargo, no es tan clara, ¿verdad? Sí es bastante marcada, ¿verdad? En el análisis de varianza sí se logra concluir, pero, ¿verdad? En este es donde se muestra muchísimo más. Entonces, bueno, los 6 pacientes basaron sus decisiones en las conclusiones del escenario y no en las creencias. Eh, Luego, con test de autismo, los pacientes de cirugía total fallaron varios de los escenarios. Uno de los pacientes falló 6 de los escenarios, el otro falló 4, mientras que los sujetos de control pasaron todas las preguntas. Entonces también se encontró una relación, ¿verdad?, entre cómo ellos asimilan las situaciones y su cuestión de moral basado en las creencias.
Como conclusiones del artículo, bueno, los pacientes respondieron moralmente incorrecto más veces que los sujetos de control. Los casos eran consistentes. O sea, cuando la creencia y la acción posterior era neutral o cuando la creencia y la acción posterior era negativo. Entonces, ahí lo que se concluyó es que los pacientes suelen basar su, su idea de moral en si la situación es peligrosa o no. Luego, los pacientes con cirugía de extracción o parcial, bueno, de cuerpo calloso, basan su moral principalmente en las acciones posteriores, ¿verdad? Ignoran la creencia y se fijan más en la acción posterior, como mostraba el gráfico. Y se confirma que la hipótesis sobre los mecanismos de análisis de moral en las intenciones del hemisferio derecho, bueno, se confirma que la desconexión de los dos hemisferios afecta los mecanismos de análisis de moral. Básicamente, esa conexión afecta mucho, especialmente porque la comunicación está en el hemisferio izquierdo del cerebro y esta toma de decisión moral, según, ¿verdad?, el trabajo previo, se realiza en el hemisferio derecho. Entonces, ¿verdad?, hay una pérdida de comunicación. Experimento. eh, bueno, es complicado, me imagino, hacer este tipo de experimento, especialmente por la cantidad de pacientes. Lo mismo que habíamos visto hace un par de clases atrás con un doctor que se utilizó a sí mismo como sujeto en su experimento. Acá solo se utilizaron 6 pacientes con extracción de sí, con extracción del cuerpo calloso. 6 en realidad no es un número suficiente, tal vez. Luego, también en el de autismo, de los 6 pacientes, solo se utilizaron 2. A mí eso me generó mucha duda de por qué los otros 4 no se les hizo la entrevista para ver los resultados. Siento que al haber tan pocos pacientes, se debieron de haber entrevistado a todos. Me hubiera gustado por qué solo decidieron a entrevistar a 2. Luego, esto es un experimento más de cognición, de percepción social, pero sería interesante relacionarlo, más a realizar monitores de ondas cerebrales en los participantes, al responder, ¿verdad? Al completar los escenarios. Eso, bueno, le daría un enfoque diferente al artículo, pero las áreas del cerebro que se iluminan cuando ellos están ahí analizando los escenarios. Luego, algo que también me pareció muy curioso es que trajeron 6 sujetos de control que tuviera un nivel de escolaridad, un nivel de educación similar a los pacientes. Sin embargo, ¿verdad? El nivel de educación e inteligencia no significa que concuerdan. Entonces, sería interesante, bueno, hacer un análisis también se hizo en varios de los pacientes y conseguir sujetos de control con un IQ similar. Y otra crítica es con respecto a los escenarios. El caso de ejemplo fue ir a una planta química. Para la mayoría de las personas, incluyéndome, eso no es algo que yo haga diario o ocasionalmente. Entonces, ya ahí automáticamente a mí me dicen ir a una planta química, yo ya pienso, bueno, ahí hay químicos peligrosos, ahí puede que haya algo. Entonces, algo que podría tal vez ayudar es utilizar escenarios del mundo real para ver cómo responden los pacientes y los sujetos de control. Sí, esta sería la referencia del artículo y eso sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, David Eduardo.
Este paper es uno de los que están asociados, que yo les había comentado en clase, de las particularidades que tienen los pacientes que tienen esta división en el cerebro, que hay hasta perspectivas de si realmente cada hemisferio tiene su propia parte consciente y que cuando están conectados colaboran, pero en otros casos se ha llegado a determinar que incluso hay desacuerdos entre lo que hace la mano derecha y la mano izquierda, lo cual es muy, 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 muy llamativo. De ese paper, lo que vemos interesante por ahí es que vimos que son pocos pacientes los que podemos hacer el experimento, son solo 6, y a esos hay que sacarle la mayor información posible. El punto que utilizan análisis de varianza. Entonces, esto también viene asociado a lo que yo mencionaba en la clase de restricciones prácticas. En el mundo ideal, estimado David, y no son 6, son 400 mínimo. Y si se pueden 2000, lo que pasa es que no alcanza. Y usted hace el análisis de varianza con repeticiones y todo el asunto. Pero hay aplicaciones prácticas que no permiten eso. Más adelante en el curso vamos a ver análisis de varianza con diseños fraccionales, que es cuando si tenemos 10 escenarios, ya no hacemos repeticiones y ni siquiera podemos validar los 10 escenarios, podemos escoger 5 por limitaciones prácticas y a eso sacarle la mayor información. Entonces vemos en un experimento de esta clase cómo eso juega un papel, ¿verdad? De los pacientes que hay, se les saca la mayor información, incluso hasta definiendo un grupo de control. Entonces te agradezco un montón, David. Y sí, Juan José. Muchas gracias.